Muy buenas noches. Bienvenidos sean todas y todos a esta sesión de la División de Neonatología de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente. Para nosotros es un gusto saber que el día de hoy contamos con asistentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, sus hermanos de Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, de República Dominicana, de Uruguay y de Venezuela. A todos nuestros hermanos latinoamericanos les damos la bienvenida, agradecemos en todo lo que vale su presencia. Desde luego también agradecemos a, a nuestros colegas y nuestros paisanos mexicanos y de muchos estados de la República Mexicana. Contamos con una amplia presencia de personal médico, residentes de la especialidad y también enfermeras neonatales que se desempeñan en las unidades de terapia intensiva neonatal de estos países que he mencionado. Muchas gracias a todos por su asistencia, por hacer posibles y por hacer engalanar con su presencia nuestras sesiones. En esta ocasión, contamos con la presencia de la doctora Alejandra Sánchez Cruz. Ella nos va a hablar sobre el tratamiento estándar de oro para la anemia del prematuro. La doctora Alejandra Sánchez Cruz es maestra en ciencias, es pediatra, es neonatóloga y actualmente se desempeña en la unidad médica de alta especialidad del Hospital de Ginecología número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi nombre es David Rodríguez Medina, soy jefe de la unidad de cuidados intensivos neonatales de la unidad médica de alta especialidad Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente. Agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes, agradezco también al laboratorio Chiesi que, que nos ha apoyado para contar con la presencia de la doctora Alejandra Sánchez en esta ocasión. Doctora Alejandra, la dejo con el control de la sesión. Bienvenida, la dejo con su auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar esta noche del tratamiento estándar de oro para apnea del prematuro, que es el citrato de cafeína. Yo soy la doctora Alejandra Sánchez, como comentaba el doctor, soy pediatra neonatóloga y soy maestra en ciencias médicas y actualmente laboro en el Hospital de Ginecobstetricia número 4 del IMSS. Ok. Bueno, primero tenemos que definir qué es apnea del prematuro. Entonces, tenemos que diferenciarlo también de una respiración periódica o de algunas otras alteraciones que nos pueden confundir. La definición de la apnea es una pausa en la respiración por más de 20 segundos o por un periodo menor de tiempo si se acompaña de las siguientes cuestiones. Es decir, que el paciente tenga bradicardia por más de 4 segundos, y que tenga desaturación también por más de 4 segundos. Esto se puede traducir en saturación por debajo del 80%. También pueden tener hipotensión o cianosis y sobre todo se presenta en pacientes prematuros, es decir, pacientes menores de 37 semanas. ¿Cuál es la causa de la apnea del prematuro? Bueno, el sistema nervioso central del paciente va a estar inmaduro, el sistema de control neural respiratorio. Va a haber, por tanto, una hipoventilación. Esto nos va a llevar a una oxigenación inadecuada y nos va a provocar una apnea como un resultado. Casi todos los recién nacidos que son menores de 1 kilo van a tener apnea, hasta por arriba del 90% en estos pacientes. Se dice que pacientes menores de 29, 28 semanas de gestación, casi el 100% lo va a presentar en algún momento de su vida. También, ¿de qué depende que un paciente prematuro presente apnea? En muchas ocasiones recibimos al neonato y se ve muy bien, tiene muy buen esfuerzo respiratorio y conforme va pasando el tiempo llega a presentar algún evento. Esto obviamente va a ser conforme el paso de los días porque la cuestión de la inmadurez del sistema respiratorio va cambiando y el sistema nervioso central.
Por eso es que en una ocasión pueden no presentarla al momento del nacimiento, pero durante el transcurso de su primera semana de vida, en un alto porcentaje la pueden presentar. Y también hasta el 25% de los prematuros con peso menor de 2,5 kilos pueden llegar también a experimentar algún evento de apnea durante sus 10 primeros días de vida. Aquí lo que les muestro en el cuadro es precisamente de acuerdo a la edad gestacional cuál es el porcentaje de frecuencia de apnea, pero como les comentaba es casi del 100% en pacientes menores de 29 semanas de gestación. En cuanto a la clasificación, aquí debemos de tener muy en cuenta que la apnea que es más frecuente es la apnea mixta. La apnea central es donde no hay algún esfuerzo respiratorio. La obstructiva es que el paciente sí tiene esfuerzo respiratorio, pero hay algo que está impidiendo que entre el aire, entonces que causa la hipoxia y que causa por consiguiente la apnea. Y también debemos de distinguirlo con respiración periódica, que son respiraciones que presentan los pacientes prematuros, pero que no se acompañan de todo lo que ya comentamos también y no llega a haber alguna consecuencia de esto. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la apnea? Bueno, como les comentaba, hay hipoxia intermitente, entonces se puede generar estrés oxidativo y a la larga esto va a llevar deterioro del neurodesarrollo. Aquí es muy importante también que contemplemos estas cuestiones porque precisamente algo de lo que se ha estudiado mucho en la apnea son cuáles son las consecuencias. En muchas ocasiones se ha comentado que no se sabe todavía ciencia cierta qué tanto puede afectar en el neurodesarrollo del paciente, pero se ha visto también que en pacientes que son más prematuros puede persistir por más tiempo y también en pacientes que llegan a tener algunas secuelas durante su evolución del desarrollo, por ejemplo, pacientes con displasia broncopulmonar, pacientes que llegaron a someterse a alguna cirugía, pacientes que tienen alguna otra comorbilidad, son los pacientes que sí pueden llegar a tener todavía más alteraciones. Entonces, es por eso muy importante tener en cuenta también la edad gestacional, porque de eso también va a depender el tiempo que nosotros tengamos al paciente en vigilancia y en tratamiento. Lo que va a causar la apnea es hipoxemia, va a haber hipercapnia, va a haber bradicardia, hipotensión arterial. Esto puede ya llevar al paciente a disminución del flujo sanguíneo cerebral y disminución del flujo sanguíneo sistémico. Los factores etiológicos de la apnea secundaria o la apnea recurrente pues pueden ser muchas causas. Entonces debemos de tomar en cuenta desde la sepsis neonatal, factores genéticos, hemorragia intraventricular. Sabemos que entre más grave es la hemorragia intraventricular puede tener más propenso el paciente a tener un evento de apnea. También pacientes con leucomalacia periventricular, por eso les comentaba que incluso podemos llegar a tener pacientes de ya una edad gestacional corregida de paciente de término por arriba de 37 o 40 semanas que pueden presentar todavía eventos de apnea y puede ser asociado precisamente a esta cuestión. También es muy importante la posición corporal y del cuello. Entonces, por ejemplo, pacientes también que lleguen a tener alteraciones en la vía aérea respiratoria superior pueden tener apneas obstructivas. También policitemia o hiperviscosidad se puede asociar por la misma hipoxia que conlleva esta situación. Fármacos depresores, también fármacos depresores en la mamá, si es que llegaron a tener algún evento de que era una cesárea de urgencia y se dio alguna anestesia general. Alteraciones metabólicas, es por eso que siempre que tengamos un paciente con apnea se deben de tomar los laboratorios también para descartar alguna alteración metabólica. Microaspiraciones a vías respiratorias también se ha asociado. Hay algunas asociaciones con reflujo gastroesofágico, pero no está muy claro también, pero sí se ha visto que se asocia. Pacientes con alteraciones en la temperatura, enterocolitis necrosante que va de la mano con la sepsis y como tal anemia y la hipoxemia que conlleva esto. Entonces, es por eso que debemos de solicitar los estudios de gabinete y laboratorio que sean pertinentes para que podamos nosotros precisar el diagnóstico y pues también el tratamiento, obviamente. En cuanto a la patogénesis, entonces les comentaba que es debido a una inmadurez central, entonces entre más prematuro sea nuestro paciente, vamos a tener más alterado la respuesta al CO2. En pacientes más prematuros hay menor sensibilidad al CO2, los pacientes tienen más hipoxia, entonces se disminuye todavía más la sensibilidad al CO2 durante la hipoxia. También los reflejos de la vía aérea y pulmonares están alterados en nuestros pacientes prematuros. Está alterada la respuesta como tal a la hipoxia y los estados del sueño también son muy importantes porque aquí la mayoría de los
prematuros tienen el estadio del sueño REM. Entonces aquí hay una pérdida de la cerradura laringea durante este ciclo del sueño y también hay pérdida del tono muscular intercostal precisamente en este ciclo. Entonces todo esto nos puede llevar a una apnea primaria. Nada más brevemente para recordar, el centro respiratorio, el centro neumotáxico nos participa en la frecuencia y la profundidad de la respiración, el grupo respiratorio dorsal en la inspiración y el grupo respiratorio ventral en la expiración. Y todo esto va a estar más alterado en tanto más prematuro sea nuestro paciente. Los quimiorreceptores y neurotransmisores también forman parte muy importante de la fisiopatología. Hay disminución de la quimiosensibilidad central. Los neurotransmisores van a estar regulados de manera al azar y puede haber disminución también o aumento incluso de la actividad del cuerpo carotidio. Y hay una respuesta excesiva a la bradicardia. También, como les comentaba, la integridad neuromuscular juega un papel muy importante. Recordemos también, entre más prematuro sea el paciente, tenemos una caja torácica que tiene una menor masa muscular, tenemos un diafragma más abatido, también la musculatura de la vía aérea superior es diferente y como les comentaba, todas estas cuestiones, entre más prematuro sea el paciente, pues van a ser parte más importante de que el paciente pueda presentar o no una apnea. En cuanto al abordaje terapéutico, pues tenemos también dos vertientes, la que ya tiene suficiente evidencia científica y la que tiene aún escasa evidencia científica, pero pues está en estudio. En cuanto a la primera parte, vamos a ver que el apoyo ventilatorio ya es parte importante de la terapéutica de la apnea del prematuro y estamos ya desde hace varios años se está también apostando porque podamos nosotros utilizar cada vez más la ventilación no invasiva, ¿no? Entonces, en este caso, el CPAP. Pero también si esta falla o si no la tenemos a la mano, pues se utiliza la ventilación convencional. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos que hay dos medicamentos que son los que se han utilizado de manera, digamos, prioritaria en este tema, que es el citrato de cafeína y la teofilina. Y la posición, ¿no? Como les comentaba, hay que tener una posición prona con elevación cefálica. Lo que tenemos con evidencia científica escasa, pues es estimulación sensitiva, estimulación kinestésica, que es piel a piel, estimulación olfatoria, y se han dado esencias de vainilla, por ejemplo, esencias de café, pero pues esto todavía no tiene unos buenos resultados. También para favorecer el transporte de oxígeno, pues colocar oxígeno suplementario al paciente, transfusión eritrocitaria si es necesario, suplementación también con aminoácidos y CO2 inspirado. Pero como les comento, esto todavía no tiene una buena evidencia científica y por tanto pues no está tan recomendado. Cuando nosotros tenemos un paciente que presenta apnea, entonces debemos de tener muy en cuenta el manejo que debemos ir haciendo debe ser secuencial. Entonces, en la primera fase debemos de saber muy bien cómo está la posición del paciente. Si está obstruida la vía aérea, pues hay que elevar la cabeza. Hay que permitir una vía aérea permeable. La segunda fase es ya colocar el citrato de cafeína. Y aquí es muy importante, como les comentaba, si el paciente es menos de 29 semanas de gestación al nacimiento, hay que colocarla aún así no haya presentado apnea. La tercera fase ya es colocar CPAP, si es que tenemos disponible en nuestra unidad, o ventilación nasal con presión positiva intermitente sincrónica. Y ya la cuarta fase es, si esto falla, entonces pues el paciente se tiene que intubar y tenemos que iniciar la ventilación mecánica. Aquí también es muy importante considerar incrementar la dosis de cafeína si persiste la hipoxia a pesar del inicio de la ventilación mecánica. Bueno, el uso de jantinas ya en el área de neonatología se ha empleado, se ha utilizado y se ha estudiado desde el año de 1977, donde se realizó precisamente uno de los estudios más importantes en ese momento que demostraba la eficacia de la cafeína. Y se ha ido a lo largo de los años, pues cada vez hay estudios donde se demuestra ya que es un tratamiento adecuado, pero precisamente ahora lo que se está utilizando o lo que se está estudiando es el tiempo, digamos, ideal para colocar la cafeína. Las jantinas tienen efecto en el neurodesarrollo. Se ha visto que a nivel sistema nervioso central, bueno, tenemos una neurotransmisión alterada y también esto nos va a lograr una protección contra la leucomalacia periventricular y ventriculomegalia que va a ser inducida por la hipoxia, porque como les comentaba,
estos pacientes pueden presentar hipoxia y entonces esto pues puede llevar a que las apneas sean persistentes. Las cantinas lo que se ha visto es que disminuyen los eventos de apnea, disminuyen también la displasia broncopulmonar, disminuyen los eventos de hipoxemia y por tanto a la larga podemos tener una mejoría en el neurodesarrollo de nuestro paciente. El citrato de cafeína se va a encontrar en el fruto Coffea arábica y va a pertenecer al grupo de las metilxantinas. Tiene un grupo metilo también. Y tenemos tres principales mecanismos de acción. Tenemos que participa como antagonista de adenosina, participa como movilización del calcio y es inhibidor de la fosfodiesterasa. Entonces, a lo que va a pasar es, se inhibe fosfodiesterasa, incrementa AMP cíclico y GMP cíclico, activa los canales de potasio, bloquea los canales de calcio, es antagonista también de prostaglandinas, inhibe la producción de los neurotransmisores y de noradrenalina y serotonina. Esto va a favorecer la quimiosensibilidad al CO2 y también algo muy importante es que también mejora la contractilidad diafragmática casi de manera inmediata al aplicar nosotros el citrato. Entonces, esto nos va a llevar a un incremento del metabolismo basal, secreción de catecolaminas y contractilidad diafragmática. Entonces, tenemos que el citrato de cafeína se une a los receptores de adenosina. Tenemos entonces efectos clínicos de cafeína en recién nacidos pretérmino, que son mediados precisamente por A1 y A2A. El efecto bioquímico, pues ya como les comentaba, tenemos este incremento de AMP cíclico en receptores A1 y disminución en receptores de A2B. Tenemos también efectos secundarios sobre neurotransmisores diversos y los efectos clínicos, bueno, nos va a disminuir la apnea, va a facilitar la extubación porque hay un aumento en la actividad del diafragma, estabiliza también el patrón respiratorio. Algo muy importante también es que incrementa la ventilación minuto, porque recordemos también que el prematuro pues tiene también un incremento en la ventilación minuto. Entonces, esto igual nos ayuda también a disminuir la depresión respiratoria por la hipoxia. Disminuye entonces la displasia broncopulmonar. También se ha visto que modula incluso la inflamación y disminuye la duración de la ventilación mecánica. Aumenta la diuresis. Esto pues se ha visto que puede facilitar el cierre del conducto arterioso y también nos puede disminuir la incidencia de la displasia. Se ha visto también que mejora el pronóstico del neurodesarrollo al disminuir precisamente lo que les comentaba, los eventos de hipoxia intermitente y por los efectos neuroprotectores directos sobre el cerebro en desarrollo. Esto se ha visto pues más sobre todo en modelos animales. Y nos disminuye también incluso la severidad de la retinopatía de la prematurez al disminuir la neovascularización en la retina. Tenemos igual que inhibe el nucleótido de fosfodiesterasa cíclica y esto, los efectos clínicos pues es que modula inflamación, produce broncodilatación, hay unión también a receptores de rianodina. Esto nos puede facilitar el cierre del conducto arterioso y antagonista de prostaglandinas que también se ha visto que forma parte de esto. Entonces, pues realmente se ha visto que el citrato de cafeína tiene, tiene efectos a varios niveles. Tenemos también aquí que los usos terapéuticos tenemos desde la cuestión en la que ya está bien establecida y en donde todavía no hay una autorización. Lo que ya está bien establecido, que es la plática, es tratamiento de la apnea de la prematuridad. También en lo que está en aumento la utilización es para facilitar la extubación de los pacientes, para prevenir la displasia broncopulmonar. Está todavía en estudio. Profilaxis de la apnea de prematuridad también lo tenemos en estudio y está en aumento en la utilización, sobre todo, como les comentaba, en pacientes menores de 28 semanas. Y dosis elevadas, eso todavía no está autorizado. Ya un poquito más adelante les vamos a hablar sobre las dosis. Los usos terapéuticos, pues en mayor porcentaje en la apnea del prematuro, también como les comentaba en las otras causas, profilaxis para apnea del prematuro, prevención de falla de la extubación, reducir la severidad de la displasia y entre otras, ¿no? También. Aquí nada más para hacer la comparación de la cafeína y la teofilina que les comentaba, son los dos medicamentos principales para el tratamiento de la apnea del prematuro, los que más se han utilizado. Entonces, desde aquí podemos ver nosotros también las diferencias y, por tanto, pues las ventajas del citrato de cafeína. La dosis de carga es mayor en el citrato y la dosis de sostén también es mayor,
pero aquí las ventajas son que la vida media plasmática del citrato de cafeína es mucho mayor que la teofilina y los niveles terapéuticos también tienen un rango de seguridad más, digamos, más amplio que la teofilina. También los niveles tóxicos con la teofilina, son menores y los datos de toxicidad también son más importantes en la teofilina. En cualquier caso, por eso precisamente las dosis elevadas no están autorizadas, porque en ambos casos podemos tener taquicardias, podemos tener agitación, alteraciones electrolíticas, diuresis elevada, porque precisamente es parte del mecanismo del fármaco. Incluso con la teofilina podemos tener más datos de sangrado a nivel de tubo digestivo, taquicardia ventricular, incluso crisis convulsivas también han sido descritas. Y en cuanto a la eliminación, también tenemos aquí que menos de 1 se excreta el 86% sin cambios en la orina. Entonces tenemos una eliminación de primer orden con la cafeína. Bueno, entonces, pues ya les he comentado, pero ¿cuáles son entonces los efectos de la cafeína en el recién nacido? Pues tenemos a varios niveles, ¿no? Como les comentaba, a nivel sistema nervioso central, a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular y a nivel gastrointestinal. Entonces, aquí voy a irles desglosando un poquito cada uno. También algo muy importante, precisamente es lo que se pone aquí en la imagen, que hay ya efectos beneficiosos en el neurodesarrollo. Ya se ha visto, incluso se ha estudiado pacientes hasta de 11 años. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos. A cuestión del sistema nervioso central, pues tenemos que hay un aumento del gasto respiratorio neural al revertir inhibición adenosinérgica, esto en las neuronas inspiratorias del tallo cerebral. Tenemos una mayor capacidad de respuesta al CO2, que es lo que les comentaba que está alterado en el prematuro, entonces hay disminución de la depresión respiratoria por la hipoxia. Tenemos un efecto antiinflamatorio neuroprotector, esto nos protege de la leucomalacia periventricular por la hipoxia. Tenemos incluso también en modelos animales estudiado un aumento, se ha visto un aumento de la mielinización, que también es promotora del proceso de maduración oligodendroglial, y hay arborización en materia blanca que está expuesta a la hipoxia. Hay un aumento de la actividad cortical cerebral, hay una reducción de la incidencia de muerte o de discapacidad como parálisis cerebral y retraso cognitivo de los 18 a los 21 meses, esto comparado con placebo. Y también lo que se vio es que no hay diferencia hasta ahorita en muerte o discapacidad severa, ¿no? Como por ejemplo deterioro motor o mal estado general de salud. Pero sí hay una mejoría en la función motora entre los 5 y los 11 años. También no hay diferencia en las tasas combinadas de impedimento funcional, en rendimiento académico y problemas conductuales a los 11 años. Pero hay una mejoría en la coordinación motora fina, en la integración visomotora y percepción visual espacial organizada a los 11 años, que es lo que les mostraba en la primera imagen. En cuanto a nivel pulmonar, les decía que tenemos una mejoría de la contractilidad diafragmática dentro de los primeros 30 minutos de que se aplica la dosis de impregnación. Esto se ha visto mucho más importante en recién nacidos de muy bajo peso al nacimiento. También tenemos inhibición de la inflamación pulmonar, que es inducida por hiperoxia por disminución de la expresión de citocinas, estos modelos animales. También se ha visto que hay inducción de la transcripción de la proteína B, y sabemos que la proteína B es parte del surfactante, y también el efecto diurético que les comentaba, que esto pues se ha asociado también con disminución de la displasia broncopulmonar. Hay una reducción del soporte ventilatorio y de una ventilación a presión positiva intermitente. Por eso es que se ha estudiado precisamente en estos pacientes que ya están intubados, como para tratar de que cuando extubemos no tengamos riesgo de reintubación. Y ha habido una reducción de tratamiento con oxígeno a las 36 semanas en pacientes de muy bajo peso al nacimiento. También, como les comentaba, hay tasas más bajas de displasia a las 36-37 semanas de edad gestacional corregida, mejora ventilación mecánica y mejora volumen corriente. Entonces, esto es muy importante porque en los recién nacidos prematuros, pues estas situaciones están muy alteradas. Y tenemos también reducción de la incidencia de apnea, reducción de fracaso en la extubación y la mejoría de la función pulmonar a los 11 años. En cuanto al sistema cardiovascular, se ha visto un aumento del volumen sistólico del ventrículo izquierdo con un efecto inotrópico acompañado de efecto opresor. Entonces, esto incluso nos puede dar
una menor tasa de requerimiento de vasopresores en nuestros pacientes, menor necesidad de tratamiento para conducto arterioso permeable y menor necesidad incluso de cierre quirúrgico en estos pacientes. Regresando un poquito, entonces, ¿qué va a hacer citrato de cafeína? Estimula centro respiratorio, incrementa la sensibilidad al CO2, incrementa contractilidad diafragmática, estimula el sistema nervioso central y sistema cardiovascular, por todo lo que ya comentamos. Hay un incremento de la secreción de catecolaminas, también se incrementa el metabolismo basal y puede haber alguna alteración de la homeostasis de la glucosa. Entonces, ahora, ya que sabemos todo esto, bueno, ¿cuándo se inicia la cafeína? Ya hay muchos estudios también precisamente que están comparando el iniciar cafeína temprana, que se considera temprano menor de 72 horas de vida, versus cafeína tardía, perdón. Entonces, este es un estudio donde se hizo una corte retrospectiva de 140 pacientes. Los pacientes eran menores de 1,250 kg al nacimiento y se vio que sí había diferencia en muerte o displasia broncopulmonar. Al iniciar nosotros la cafeína de manera temprana, se veía que había un menor porcentaje de paciente que lo presentaba, esto con un riesgo relativo de 0,26. También había diferencia en el tratamiento del conducto arterioso permeable. Si lo iniciábamos de manera temprana, teníamos un 10% de incidencia en estos pacientes, también con una significancia estadística. En cuanto a la duración de la ventilación, también se vio que si lo iniciábamos de manera temprana, es decir, menos de 72 horas de vida, teníamos al paciente con ventilación mecánica en un promedio de 6 días comparado con 22 días. Y aquí lo que se vio también es que la cafeína de manera temprana tenía mejor pronóstico en cuanto a la disminución de displasia broncopulmonar y muerte, pero la asociación fue más fuerte en pacientes menores de 750 gramos. En cuanto a las recomendaciones para el retiro de la cafeína, también pues son todavía, digamos, tenemos ya está referenciado en varias guías, pero también sigue siendo todavía un punto un poco controversial. Por ejemplo, en el consenso europeo, ellos comentan que se puede retirar entre las 34 y 35 semanas de edad corregida, porque ya a partir de esta edad ya es menor porcentaje de pacientes que pueden presentar las apneas. Pero en nuestras guías de práctica clínica mexicanas, que son del año 2014, ellos comentan que hasta las 43 y 44 semanas de edad gestacional corregida. Aquí me parece que también mucho depende del tipo de población que estemos manejando, porque también, como les comentaba, entre más prematuro sea el paciente y más comorbilidad haya tenido, si nuestro paciente ya tiene displasia broncopulmonar, si nuestro paciente fue sometido a un evento quirúrgico, entonces hay que tenerlo vigilado. Incluso también pacientes que ya tienen una edad gestacional corregida por arriba de 40 semanas, pero que llegan a tener en ese momento algún evento quirúrgico o que se llegan a vacunar, entonces siempre se tiene que vigilar antes de retirar la cafeína. Entonces, el citrato de cafeína, la dosis de impregnación es de 20 miligramos por kilo. Esta la podemos hacer intravenosa o vía oral. Aquí la presentación nos permite ambos tipos de administración, vía oral o intravenoso. Esto es en base a cafeína base, que son 10 miligramos por kilo. Y la dosis de mantenimiento es de 5 miligramos por kilo. También puede ser intravenoso o vía oral cada 24 horas. Esto en base a cafeína base de 2,5 miligramos por kilo. Debemos de considerar una nueva dosis de impregnación o incrementar la dosis de mantenimiento, esto solamente de acuerdo a la respuesta del paciente y a los niveles séricos en caso de que se tengan que tomar los niveles séricos. Hay un estudio donde se creó un modelo para identificar las estrategias de dosificación para que aseguremos nosotros que las concentraciones de citrato de cafeína sean estables en los recién nacidos pretérmino, a pesar de los cambios que pueda haber en la depuración durante los primeros 2 meses de vida. Entonces, lo que ellos hicieron fue crear un modelo matemático de cambio de peso del paciente conforme iban pasando las semanas. Y esto lo hicieron basado en modelos publicados explicando los efectos del peso postnatal individual y de la edad de gestacional en la depuración y en el volumen de la distribución de la cafeína. Entonces se creó una simulación de concentraciones para diferentes regímenes de dosificación y ver cuál era lo más adecuado para los pacientes. Entonces aquí se vio, en esta primera parte se realizó la impregnación de 20 miligramos por kilo y se mantuvo la dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilo durante todo ese tiempo de estudio.
En el segundo modelo, lo que se fue ajustando también fue el régimen, la dosis de mantenimiento se fue incrementando. Aquí el ajuste fue de 6 miligramos por kilo día en la segunda semana, 7 miligramos por kilo día en la tercera y cuarta semana y 8 miligramos por kilo día entre la quinta a la octava semana. Y se vio que los niveles séricos se mantenían. Ya con dosis más elevadas, con la dosis, perdón, de mantenimiento de 20 miligramos por kilo, pero dosis de mantenimiento de 10 miligramos por kilo, se vio que sí incrementaban las dosis en plasma de la concentración de citrato de cafeína. Entonces, con esta dosis, con este incremento gradual entre estas semanas de vida, se vio que se podía mantener los niveles adecuados. Entonces, bueno, ¿cuáles son los efectos de la cafeína en el recién nacido? A corto plazo nos disminuye también displasia broncopulmonar, nos disminuye también el soporte ventilatorio y la necesidad de oxígeno suplementario, disminuye la necesidad de manejo médico y quirúrgico de conducto arterioso permeable. A largo plazo, alteraciones en el desarrollo neurológico, disminuye también incidencia de parálisis cerebral infantil, disminuye la incidencia de retinopatía y disminuye la ventilación con presión positiva. Ya igual tenemos ya mucha evidencia de citrato de cafeína, donde se muestra que tiene un perfil de seguridad para ambas formas, para intravenosa y vía oral. También se ha demostrado que tiene menor incidencia de enterocolitis, de crisis respiratorias, crisis convulsivas en recién nacidos manejados con citrato de cafeína. Y también se ha visto que es seguro para el manejo ya de la apnea del prematuro. En cuanto a las recomendaciones, como les comentaba, ya está establecida en varias guías o varios consensos. En el último consenso europeo del 2019 para tratamiento de SDR, aquí ellos comentan que sí se debe emplear la cafeína para facilitar el destete de la ventilación mecánica y que debe considerarse en recién nacidos de alto riesgo para requerir ventilación mecánica, como aquellos también que reciban ya un soporte ventilatorio no invasivo. En este cuadro lo que les quiero mostrar precisamente es la comparación de las guías del uso del citrato de cafeína. Tenemos las guías americanas, las guías europeas y las guías NICE. Y aquí, bueno, para de mostrar un poco la diferencia o la similitud entre estas, pues en cuanto al inicio, en las guías americanas todavía comentaban que se desconoce el tiempo óptimo de inicio. Les comentaba que todavía hay varios estudios que incluso se están llevando a cabo ahorita para ver qué tanto beneficio, incluso qué tanto riesgo puede tener que apliquemos nosotros la cafeína de manera temprana o tardía. No, aquí en estas guías recomiendan que no se aplique si el paciente ya tiene ventilación mecánica y que se aplique a todos aquellos con menores de 28 semanas de gestación al nacimiento. Pero a diferencia de las guías europeas, como les comentaba, ellos dicen que sí se utiliza para facilitar extubación, que se puede utilizar también de manera profiláctica o temprana en aquellos que consideremos que pueden requerir ventilación mecánica. Y las guías NICE recomiendan uso rutinario en cualquier recién nacido menor de o igual de 30 semanas de gestación, tan temprano como les sea posible. En cuanto a las dosis, es donde hay un poco más de homogeneidad en los criterios. Todos ya sabemos que la dosis adecuada son 20 miligramos por kilo la carga, la dosis inicial, y dosis de mantenimiento varía entre 5 a 10 miligramos por kilo, no más de 10 miligramos por kilo, dosis de mantenimiento. Y en las guías NICE, por ejemplo, ellos aquí todavía comentan elevar hasta 20 miligramos por kilo día si la apnea persiste. Pero, como les comentaba, ya hay estudios posterior a la publicación de las guías donde no se recomienda dosis más elevadas de 10 miligramos por kilo. Aquí incluso, por ejemplo, las guías americanas todavía no tienen declaración en las altas dosis y las guías europeas, ellos ponen aquí que pueden ser más efectivas, pero son necesarios más estudios, más ensayos clínicos controlados. Les digo que a lo que tenemos hasta ahorita no está recomendado en dosis más elevadas. En cuanto al retiro, también puede ser todavía controversial, como les comentaba. Las guías americanas comentan que de 33 a 34 semanas de edad gestacional corregida o 5 a 7 días sin presión positiva. Las guías europeas no comentan este apartado y las guías NICE del 2019 comentan de 33 a 35 semanas de gestación si el recién nacido está estable. Los niveles séricos, pues, no son recomendados en las dos primeras guías y en las guías NICE comentan que sí se tomen niveles séricos, pero con dosis altas.
Y bueno, en cuanto a los puntos de práctica de citrato de cafeína, entonces se ha visto que en dosis estándar es segura, es eficaz para reducir la frecuencia de la apnea, para reducir también la duración de la presión positiva en las vías respiratorias y disminuir el fracaso de la extubación. También el uso se ha asociado con tasas más bajas de displasia broncopulmonar, con conducto arterioso permeable que requiera manejo quirúrgico o farmacológico, con retinopatía grave y hay mejores resultados a largo plazo, incluida también mejoría de la función pulmonar y el neurodesarrollo. Y todavía, como les comentaba, se desconoce también si los efectos neuroprotectores de la cafeína son directos en el cerebro o si son secundarios por la propia acción de la cafeína. ¿Por qué? Pues porque reduce la apnea, reduce la hipoxia intermitente y pues por siguiente nos va a mejorar también la cuestión del neurodesarrollo. Algunas pautas nacionales o internacionales igual fomentan, como les comentaba, uso profiláctico temprano en pacientes menores de 29 semanas de gestación y en aquellos que también requieran presión positiva en vías respiratorias desde el nacimiento. No hay evidencia que respalde la seguridad de dosis de cafeína más altas que las estándar, entonces por eso es que les comento que sí hay evidencia, no hay evidencia suficiente que nos indique que sí podemos dar de dosis elevadas de manera segura. Y también hasta que se dispongan más datos, entonces no es aconsejable utilizar dosis de cafeína fuera del régimen establecido. También tenemos ya igual revisiones sistemáticas, metaanálisis, donde pues ellos llegan a la conclusión de que se necesitan más ensayos clínicos controlados para precisamente saber en cuanto al tiempo indicado y de inicio, o sea, temprano o tardío, y también en cuanto a dosis elevadas sobre todo. Entonces, la mayoría de los estudios hasta el momento también tienen altos riesgos de sesgo. La metodología que se ha utilizado en muchos pues es pobre y no hay conclusiones en efectividad o seguridad de cafeína temprana versus tardía en dosis altas. Los efectos también no deseados de citrato de cafeína, pues se ha asociado también a un incremento ponderal lento. También ha estado asociado con reflujo gastroesofágico, diuresis y natriuresis. También podemos tener vasoconstricción cerebral transitoria y disminución del flujo sanguíneo cerebral. Pero aquí también es muy importante mencionar que precisamente esto se ha visto más con dosis elevadas. En modelos animales se vio que a dosis de 80 miligramos por kilo en las primeras 36 horas de vida se asociaba a hemorragia cerebelar. Y también los efectos farmacológicos, pues evidentemente van a incrementar a dosis elevadas. Por ejemplo, aquí en este estudio que es de este año, ellos lo que trataron de hacer también es ver los efectos de la cafeína de manera temprana y de manera tardía. Ellos temprana la marcaron como 24 horas y tardía posterior a las 24 horas. Ellos vieron que la oxigenación del tejido mesentérico fue menor y fue mayor la enterocolitis en el grupo 1, o sea, en pacientes que tenían cafeína inicial en menos de 24 horas de vida. Ellos lo que hicieron fue medir la saturación a nivel de mesenterio y ellos vieron que esto podía predecir el desarrollo de enterocolitis en pacientes que recibían la cafeína. Pero obviamente también, como les comentaba, pues se necesitan más estudios que puedan tener también, que se pueda demostrar esta situación. Entonces, bueno, aquí tenemos una cuestión muy importante que estamos tratando de que se utilice cada vez más en el país, que precisamente es la ventilación mecánica no invasiva, que es CPAP, conocido como puente de vida. Aquí el CPAP nos va a apoyar precisamente para que nuestro paciente tenga una mayor estabilidad respiratoria y para que tengamos una reserva adecuada de surfactante endógeno. Entonces, pues tenemos el escenario de que podemos tener un recién nacido prematuro con una respiración espontánea inicial, pero que tenga riesgo para desarrollar SDR, que quiere decir que sea pues un recién nacido más prematuro, que tengamos a lo mejor un paciente sin esteroides prenatales, que tengamos alguna otra comorbilidad materna. Entonces aquí lo que se tiene que hacer, si el paciente presenta respiración espontánea, tendríamos que colocar CPAP y tendríamos que colocar una presión en la vía aérea de 6 a 8 centímetros de agua. Esto nos va a ayudar a que estabilicemos la ventilación pulmonar, que se preserve el surfactante y que impida el colapso alveolar. Aquí recordemos que les comentaba, es paciente con estos factores de riesgo, pero sin manifestaciones clínicas de CDR.
Entonces, en este caso, nosotros tenemos un tiempo aproximado de 30 minutos para tratar de hacer estas dos maniobras, de colocar el CPAP y de colocar también la cafeína. Esto, como les comentaba, nos va a mejorar la reserva adecuada de surfactante endógeno y entonces de que el paciente no nos manifieste clínicamente un SDR. Y tenemos también el otro escenario donde tenemos al paciente ya con que presente manifestaciones clínicas de SDR. Entonces, en este caso, podemos considerar ya también que el paciente pueda tener falla al CPAP, es decir, que tenga una presión de la vía aérea mayor de 6 centímetros de agua o igual, y una FIO2 igual o mayor también al 30%. En este caso, entonces, como medidas de prevención, se tendría igual que aplicar la cafeína y tendríamos que considerar también la terapia de reemplazo de surfactante, ya sea por la técnica que ustedes dominen, de no invasiva, para que suplamos esta deficiencia y entonces también tengamos al paciente con una reserva adecuada y las manifestaciones clínicas de CDR pues también se disminuyan. Y bueno, el citrato de cafeína entonces es igual una solución estéril que puede ser utilizada de manera segura oral e intravenoso. Es un vial de dosis única, está libre de preservadores también, tiene una manufactura ya validada, es una calidad también garantizada. Cada vial está identificado y el ámpula es de 1 mililitro para que también se disminuya el desperdicio. Y bueno, sería todo. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la plática. Gracias, doctor. Vamos a dejar el chat como una forma de expresar las preguntas. Las leemos en el chat conforme se vayan presentando para que la doctora Alejandra nos haga favor de ampliar la información. Este, Vamos a empezar. Jorge Alexis dice saludos desde Cuba. Saludos a Cuba también. Muy interesante charla. Felicidades a la doctora Alejandra. Muchas gracias. María del Refugio Rosales Bernal dice gracias por la ponencia. Diana Alejandra Hernández dice muchas gracias, excelente ponencia, excelente charla. Edgar Grajeda Mata dice muchas gracias. Juan Gilberto López Ayala dice excelente. Francisco Javier Colunga dice muchas gracias. Francisco Javier Colunga, excelente ponencia. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual si alguien del comité organizador gusta expresar sus preguntas, si alguien quiere expresar una pregunta, usando el micrófono, pues nada más levanta la mano y activamos el micrófono para que pueda expresar. Francisco Javier Colunga, ya decíamos, excelente ponencia, buenas noches. El Ujú. doctor José Guadalupe Maldonado dice muchas gracias, felicidades, doctora. La doctora Edith Minerva Palacios Baltasar dice excelente presentación, muchas gracias. La Muchas, doctora, también está presente la doctora Sandra Leticia Pantoja Virrueta. Hilda dice muchas gracias, excelente. El doctor José Maldonado dice excelente conferencia. Francisco Jaime Espinosa Villavicencio dice muchas gracias, excelente charla. La doctora Elisa García, saludos, la doctora Elisa García Morales,
Dice, buenas noches, excelente plática, felicidades a la ponente y al organizador. Muchas gracias. Gracias. La doctora Gloria Olivia González Arroyo dice, gracias, excelente ponencia. Neu 2021 dice, muchas gracias, excelente ponencia desde Guadalajara. Muchas gracias. Jessica Cuajera dice, excelente ponencia, felicidades, doctora. Saludos desde Bolivia, saludos a Bolivia también. Sí, saludos, muchas gracias. María Rebeca Torres Gómez, neonatóloga de nuestro hospital, experta en reanimación neonatal avanzada, dice, felicidades a la doctora, excelente ponencia. Camila dice, muchas gracias, buena exposición muy completa. Saludos desde Argentina. Saludos también a Argentina. Bueno, pues en realidad sí fue una muy buena plática. Guillermo Vázquez Negrete dice, muchas gracias por la plática. Anteriormente se tenía la teofilina, elixofilina en solución vía oral. Pregunta si actualmente existe alguna presentación en vía oral para la cafeína. Para la cafeína, pues de hecho les comentaba que el citrato de cafeína en la presentación que tenemos se puede dar de manera segura, igual intravenoso o vía oral. O sea, está preparada para que podamos darla de cualquiera de las dos formas. A lo mejor inicialmente si el paciente no tiene vía oral, se la podemos aplicar IV y conforme pasen los días y ya el paciente está alimentándose y no tiene ningún problema, la podemos pasar a vía oral. Si la misma presentación se puede usar en una forma o en otra. Sí, sí, así es. Perfecto. El doctor Juan Jesús González López dice, cuando tenemos paciente con apnea y se corrige la causa, ejemplo, anemia, impregnamos con cafeína y cuánto tiempo se mantiene esta. Ok, sí, como les comentaba, si tenemos ahí algún factor de riesgo y si ya se corrigió la aparente causa, que es la apnea, también debemos de considerar si realizar la impregnación de cafeína y hasta cuánto tiempo se va a mantener. Pues ahora sí que depende también del paciente, como les comentaba, algunas guías dicen que 34, 35 semanas, otras guías se extienden un poco más, pero siempre se coincide en que se tenga al menos unas 2 semanas de vigilancia del paciente sin eventos de apnea o sin necesidad de ventilación con presión positiva. Y entonces en este caso ya se puede retirar la cafeína y posterior a eso se tiene que vigilar todavía por una semana el paciente para si es que ya piensan, por ejemplo, egresarlo del hospital. Entonces, sí se tendría que dar el tratamiento con cafeína si persiste con las apneas, ¿no? A pesar de que ya le corrigieron pues la apnea. Muchas gracias. Gracias al doctor Juan Jesús González López, quien además es miembro del comité organizador de estas sesiones. Luis Sierra Herrera dice, excelente exposición. Doctor Félix dice, buenas noches, una felicitación a la doctora por su ponencia. En el hospital donde laboro, de segundo nivel, no contamos con cafeína. ¿Qué tan viable el uso de santinas, aminofilina, en ese lapso de tiempo en el puente de vida de los primeros 30 minutos? ¿Pudiera ser apto el uso o no hay evidencias en el uso de aminofilina? No, no hay evidencia, o sea, esos estudios no hay evidencia de que se utilice precisamente la aminofilina. Entonces, pues no, o sea, no puede recomendarse ahorita. Probablemente pues ahí tendrá que hacerse algún ensayo clínico controlado, pero como les comentaba, hasta ahorita el manejo estándar de oro para la apnea pues es el citrato. Por eso es que sí se pudo realizar ensayos clínicos con el citrato de cafeína, que sabemos que es mucho menos tóxico, tenemos una dosis ya establecida, tenemos menos efectos adversos, pero con aminofilina no tengo yo que sepa de algún estudio que se haya hecho con aminofilina, no lo creo, pero igual podemos buscar
si hay algo de evidencia y con gusto se las hago llegar. Muy bien, gracias. María Hilaria dice, hola, nosotros usamos la aminofilina, la dosis de impregnación y posteriormente dosis cada 8 horas. Es con lo único que contamos para las apneas. Sí, pues la verdad es que creo que sí, en muchas unidades pues está en la misma situación, ¿no? A pesar de que sabemos que el citrato de cafeína es el tratamiento estándar de oro, pues no se cuenta con ello en las unidades. Entonces, es por eso que creo que también es parte importante de los neonatólogos que hagamos saber precisamente a las autoridades correspondientes que se necesita el medicamento porque vamos a tener mejoría en muchos aspectos, ya lo vimos en nuestro paciente, pero sí, en muchas unidades pues no hay citrato de cafeína todavía. Ojalá que ya esté entrando también más pues en el IMSS y en todas las unidades, ¿no? De Wendy dice, buenas noches, excelente ponencia. Doctora, en neonatos con enfermedad cardiovascular conocida, ¿hay alguna contraindicación del uso de citrato de cafeína para evitar taquiarritmias? Pues aquí depende también, como comenta la doctora, qué tipo de enfermedad cardiovascular sea, y siempre que se tenga también la dosis adecuada, como les comentaba, dosis de mantenimiento que ya manejamos y dosis de régimen que no exceda los 10 miligramos por kilo, entonces no debería también haber un incremento en la toxicidad del medicamento o incremento en los efectos adversos. Entonces, siempre que se maneje en este rango no tendría que haber problema. Si ustedes tienen duda de que pueda ser la taquiarritmia por el citrato de cafeína, entonces tendrían que tomar niveles séricos. Muy bien, gracias. Francisco Jaime dice, ¿qué opinión le merece la cafeína genérica con respecto a la cafeína licenciada? Pues yo me imagino que el doctor se refiere como a la cafeína base. Aquí también no hay estudios que demuestren que la cafeína base se pueda utilizar de manera adecuada. De hecho, también pues puede ser más tóxica para el paciente. Entonces, no está recomendado. Tiene que ser citrato de cafeína el tratamiento, ¿no? Porque no hay estudios que avalen el uso de la cafeína pura y incluso como les decía, el citrato de cafeína está en base a la dosis de cafeína pura, pero no está recomendado usar la cafeína pura y no citrato. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay otra pregunta, entonces no queda más que agradecer a nombre mío, a nombre propio, a nombre del comité organizador de estas sesiones y a nombre de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente y la División de Neonatología de este hospital, la presencia de todos ustedes. Reitero que la asistencia de ustedes es la que motiva y engalana estas sesiones, especialmente pues ahora nos sentimos muy halagados con la presencia de nuestros hermanos latinoamericanos, que cada vez es más nutrida su asistencia. Agradezco también a la doctora Alejandra Sánchez Cruz su brillante exposición. Les recuerdo que estas pláticas, que estas sesiones quedan alojadas en nuestro sitio de YouTube, para que puedan consultar ustedes nuevamente y para que puedan repasar los conocimientos que aquí se han expresado. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctora. Muchas Gracias a gracias todos a por su ustedes. presencia. Nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.